Distribución probabilística y contrastación de hipótesis. El uso de las matemáticas ha sido parte importante de las ciencias desde que éstas surgieron, y hoy en día es innegable su gran influencia en el conocimiento científico. Por lo tanto, es lógico afirmar que en la psicología, como ciencia que es, se haga uso de las matemáticas de manera auxiliar o como parte de un método hipotético deductivo. La psicología tiene como finalidad describir, comprender, predecir y controlar la conducta y los procesos mentales. La probabilidad es usada para cumplir el tercer objetivo, que es predecir ciertos eventos futuros. La distribución binomial es una distribución de probabilidad discreta que mide el número de éxitos si la variable es una variable aleatoria discreta. Es decir, solo se puede tomar valores de números enteros, ya que consta de un número infinito de pruebas independientes. En cada prueba se sabe si ha ocurrido un suceso o su complemento, es decir, si se ha obtenido un éxito o un fracaso. Lo anterior se representa de la siguiente forma. Lo anterior se representa como probabilidad de A igual a P minúscula y probabilidad de A complemento igual a Q minúscula, siendo estos la suma igual a 1. Para calcular la probabilidad de que un suceso tenga éxito, se ocupará la siguiente fórmula en el siguiente ejemplo. Veamos un ejemplo. Supongamos que de una muestra de 300 niños se eligen al azar 10 para una prueba de trastorno de déficit de atención, y sabemos que de estos 300 niños, el 4% solamente tienen TDA. A partir de los datos, calcular la probabilidad de que ninguno de los niños elegidos tengan TDA y la probabilidad de que todos los niños elegidos tengan TDA. N es el número de niños elegidos al azar. A son los niños con TDA en la muestra y X son los niños elegidos con TDA. Esta variable X es una distribución binomial de parámetros 10 y 0.04. En la primera pregunta nos están pidiendo la probabilidad de que ninguno de los niños elegidos tenga TDA, es decir, que la probabilidad de X sea igual a 0. Sustituyendo la fórmula anterior, la probabilidad de que X sea igual a 0 es igual a n sobre X, que es n el número de niños elegidos al azar, sobre X, que es igual a 0, por la probabilidad de éxito, que es 0.04 elevado a X, que es 0, por la probabilidad de fracaso elevado a 10 menos 0, que es 10. Esto da igual a 0.066, es la probabilidad de que los niños elegidos ninguno tenga TDA. Para calcular la probabilidad de que todos los niños elegidos tengan TDA, sustituyendo en la fórmula, esto es igual a n sobre x, que es n el número de niños elegidos, 10, y x, que es igual a 10, por la probabilidad de éxito elevado a x, que es igual a 10, por la probabilidad de fracaso elevado a 10 menos 10 es igual a 0. Como vemos, es un número muy pequeño, lo cual podríamos decir que es prácticamente nula la probabilidad de que todos los niños elegidos tengan TDA.
La normal es la distribución de probabilidad más utilizada, ya que las variables aleatorias continuas siguen una distribución normal o aproximadamente normal. Una de sus características más importantes es que casi cualquier distribución de probabilidad, tanto discreta como continua, se puede aproximar por una normal bajo ciertas condiciones. La distribución de probabilidad normal y la curva normal que la representa tiene las siguientes características. La curva normal tiene forma de campana y un solo pico en el centro de la distribución. De esta manera, la media aritmética, la mediana y la moda de la distribución son iguales y se localizan en el centro. Así, la mitad del área bajo la curva se encuentra a la derecha de este punto central y la otra a la mitad izquierda de dicho punto. La distribución de probabilidad normal es simétrica alrededor de su media. La curva normal desciende suavemente en ambas direcciones a partir del valor central. Es asintótica, lo que quiere decir es que la curva se acerca cada vez más al eje X pero jamás llega a tocarla. Es decir, las colas de la curva se extienden de manera indefinida en ambas direcciones. La hipótesis nula es una oración que afirma lo contrario a la hipótesis de investigación. La hipótesis alterna es igualmente una afirmación acerca de la población de origen. Muchas veces consiste en simplemente negar la afirmación de la hipótesis nula. La contrastación de hipótesis es la actividad que mediante la observación, la experimentación, la documentación o la encuesta sistematizada demuestra si una hipótesis es falsa o verdadera. Su finalidad es demostrar la ausencia o presencia de un fenómeno o propiedad del fenómeno en el caso de una hipótesis descriptiva. Es decir, es el momento en el que el investigador recopila los datos relevantes que le permiten concluir si la hipótesis debe ser aceptada o rechazada. El nivel de significancia o nivel de riesgo es un concepto estadístico asociado a la verificación de una hipótesis, es decir, es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando ésta es la verdadera. Eso se llama error tipo 1 y aceptar la hipótesis nula cuando ésta es falsa, es decir, un error tipo 2. El nivel de significación se representa por el símbolo griego alfa. Son comunes los niveles de significación del 0.05, 0.01 y 0.001. Si un contraste de hipótesis da un valor p inferior a alfa, la hipótesis nula se rechaza y se dice que es estadísticamente significativo. Entre más pequeño sea el nivel de significación, más fuerte será la evidencia de que un hecho no se debe a una mera coincidencia. En las variables aleatorias continuas, el conjunto de posibles valores es no numerable, puede tomar todos los valores de un intervalo. Y en las variables aleatorias discretas, el conjunto de posibles valores es numerable. Suelen estar asociadas a experimentos en que se mide el número de veces que sucede algo.